señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bien, bueno, pues seguimos con nuestra oración, con ideas que puedan servirte también en estos ya penúltimo día del curso de retiro, ya encaminados pues a celebrar la Navidad en un par de días y con todo lo que eso conlleva también, de alegría, de familia, de muchas más cosas, ¿no? De vida de familia, que es un poquito el tema que nos toca ahora tomar, de vida de familia. Siguiendo un poquito con la vida del Señor, nos paramos, ¿te acuerdas? Pues en la fe, en los milagros que el Señor pedía a quienes se presentaban y le pedían también pues la curación. Y llega el momento ya, mañana entraremos más, el momento de la pasión, el tríodo pascual, ¿no? Aquellos días de la primera Semana Santa. Él es consciente, el Señor, de que se va a cumplir un gran acontecimiento, un acontecimiento que los apóstoles pues no acababan de entender, que algunas cosas el Señor había dicho y había anunciado, pero ellos no acababan de querérselo. De hecho, Pedro, ¿te acuerdas? Le dice al Señor: ni de lejos tú vas a padecer eso, ni de lejos, ¿no? Y no lo entienden, ¿no? Pero ha llegado el momento. Claro, ellos entienden, o por lo menos esperan, que lo que va a llegar es la instauración del reino mesiánico, en el que están convencidos que ellos ocuparán un puesto importante. De hecho, ahí, dice San Lucas, en el contexto de lo que estamos viviendo, se suscita entre ellos una discusión sobre quién sería el mayor. Cristo se va a entregar, está a punto de instituir el milagro más grande de la Eucaristía, y los apóstoles, esa es la pequeñez del hombre, ¿no? Se ponen a discutir quién va a ser el mayor. Yo creo que para el Señor era como para desanimarse, ¿no? Un gran dolor. Bueno, evidentemente no tenían la capacidad en ese momento de darse cuenta de lo que iba a pasar. Pero estaban con su rollo mental, perdonar por la expresión, que me ponen los apóstoles, con su cosa. Sí que son capaces de darse cuenta por los milagros y por otras cosas que están delante de una persona que va a hacer historia, que la gente le va a seguir. De hecho, ya están siguiéndole. Pero por eso ellos quieren ocupar ahí. Y él, con paciencia infinita, con un gesto paterno, como quien tiene que corregir a hijos pequeños, les va diciendo. Conoce muy bien el Señor a los que ha elegido, lo sabe. Y sabe además que más adelante les pedirá y les exigirá, ya después de Pentecostés, una respuesta mucho más generosa, incluso el martirio. Y comprende, por otra parte, que todavía no han alcanzado la madurez de quienes después serán columnas de la Iglesia. La flaqueza humana, comenta nuestro Padre, nos acompaña aún en los mejores instantes.
en los momentos más sublimes de nuestra existencia. Tenemos, para que ya nada pueda sorprendernos, el testimonio del Santo Evangelio. En la última cena, en aquel clima de fusión de amor y de confidencias divinas, en la reunión de los íntimos, de los más formados, de los predilectos, se pusieron a discutir y a pelear sobre quién sería el mayor, el más excelente. Y es que todos somos capaces de todo. Y hemos de darnos cuenta, por otra parte, ¿no?, que no debemos mostrar extrañeza cuando veamos nuestras flaquezas. Porque aquellos apóstoles, a pesar de sus flaquezas, después fueron santos. Fueron santos. De hecho, fijaros cómo el Señor no les reprende con acritud, sino positivamente. Y les habla de que tienen que trascender, elevar los ojos al cielo. Elevar los ojos al cielo, ¿no? Y ya lo que les deja chafaos, yo diría como sorprendidísimos, es cuando el Señor se levanta de la mesa, se ata a la cintura una toalla, coge un lebrillo y empieza a lavar los pies a los apóstoles. Responde aquel, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo quiere manifestar San Juan así. Allí estaba presente él. Y él es uno de los que también reciben ese baño de los pies que le da el Señor. Claro, se quedan todos, pienso, estupefactos. ¿Esto a qué viene? Evidentemente era una costumbre judía, que a los invitados se les lavaba los pies. Lo hacía el esclavo, lo hacía el servidor, no lo hacía el señor de la casa. Por eso aquello les queda pues fuera de lugar. Felipe, Andrés, Bartolomé, van pasando todos. Me imagino que en un silencio absoluto, donde nadie se atrevía a decir nada. Al menos me imagino, hasta que llega Pedro, claro. Claro, antes han estado discutiendo y de pronto Jesús se pone a servirles. Se quedarían todos callados también de vergüenza. ¿De qué hablábamos? Si aquí está el Señor que nos está lavando los pies. Claro, Pedro, con ese entusiasmo, con ese vigor que tenía, se revela ante lo que está viendo. Es el único que habla, al menos que aparezca en el Evangelio, que dice algo. Y dice, lavarme tú los pies a mí, ni de broma. Ni de broma. Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Señor, le adelanta, ¿no? Pues es que es imposible que entiendas esto, ya lo entenderás. Pero Pedro insiste. No insiste. Y cuando el Señor le dice que si no me lavas los pies no tendrás parte conmigo, Pedro también en esa misma entusiasmo dice, Señor, entonces no los pies, el cuerpo entero, ¿no? El cuerpo entero. Conmueve muchísimo, pienso, la delicadeza que el Señor tiene con ellos. Porque les dice además, pues efectivamente el significado de aquel gesto. Si yo hago esto con vosotros, ¿cuánto más tendríais que realizar vosotros? Se coloca al mismo lugar que ellos, no coacciona, sino que amorosamente fustiga la falta de generosidad de los apóstoles. Les insinúa continuamente, exemplum Dei vobis. Si yo me he convertido en siervo para que vosotros sepáis servir, con un corazón manso y humilde, sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás.
Y inmediatamente el Señor, pues claro, entra en un clima donde abriendo el corazón el Señor, en aquel momento íntimo y sublime, como os decía, el Señor les va hablando de la vida intertrinitaria, del amor de Dios por ellos, del amor del Padre y del mandamiento nuevo. Es significativo que nuestro Padre quisiera poner en la sede de los centros donde hay labor con gente joven ese mandatum novum. Es significativo. Es significativo que fue de lo poco que quedó después de la guerra en aquel primer centro. Es significativo. Que aquello quedara como, y ahí lo vemos en cada centro, mandatum novum nobis. Es una costumbre de la obra que ha quedado para siempre. Es decir, como un recuerdo de lo que, del precepto que el Señor quiere para nosotros. Que quiere para nosotros. Él lo enseña con todo su espíritu servicio, muy especialmente con ese gesto de lavatorio de los pies y después con todo lo que hace, evidentemente la pasión. Pero el Señor nos está mostrando algo que durante todo el tiempo de su predicación ha sido como hilo conductor también de toda la nueva noticia, el amor por unos a otros. Cambia el chip. El Señor trae una buena noticia que es distinto. En el fondo no destroza la antigua ley en el sentido de no la anula, sino que la eleva. Porque el amor también estaba en la antigua ley, el amor a Dios, el amor entre los hombres. Pero lo eleva, lo hace distinto, lo mejora, por así decirlo, si se puede decir así. Lo mejora, porque lo entiende también entre nosotros. Y después nos da el Espíritu Santo para poder vivirlo. Vendrá a vosotros, os lo enviaré. Y el Espíritu Santo infunde la caridad, manifiesta la caridad e infunde en el corazón la caridad en nuestros corazones, el amor entre nuestros corazones. Si no es por el Espíritu Santo, porque es parte de la santificación todo esto. Y entonces concluimos de todo esto, esta reflexión que vamos haciendo con el Señor en nuestra oración, que es inseparable, totalmente inseparable, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si alguno dice, sí, yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso. Dice, sí, es un mentiroso. Es un mentiroso. La primera carta de San Juan. Y entonces aquí es donde entra también, pues evidentemente me parece el nivel y el tono de nuestra fraternidad, de nuestra caridad. Y no me quiero centrar solamente pues en esto, en la vida de familia, que hay muchos aspectos que podemos verlos, sino en dónde ponemos nosotros el corazón. Volvemos a lo de siempre. Pero en el fondo yo creo que es lo clave. Es decir, ¿de qué cuando hablo yo de cómo quiero al Señor, de qué estoy hablando realmente? ¿Cómo estoy queriendo al Señor de verdad? ¿Y qué repercusiones tiene eso en los demás? Y cómo ese amor a Dios que yo lo quiero manifestar de muchas maneras, también se está manifestando en mi vida respecto a los demás. Y pienso, pues, en tus hermanos, en tus padres, en tu familia, en los que viven contigo, en la gente que conoces, en tus amigos, en cantidad de gente. ¿Cómo quiero? Evidentemente, la gradualidad del amor es distinto de unos a otros, y es distinto el amor entre unos esposos y un amor entre un padre y un hijo, y entre hermanos, pero todo es un amor entre amigos. Todo responde, evidentemente, al amor de Dios, el amor por lo que Dios nos tiene y el amor nosotros respondemos al Señor. Nace de ahí. Es siempre, entre los hombres es participación del amor de Dios. Siempre. Bueno, pues pensemos nosotros. Ese mandatum novum que está grabado allí, que queda en el corazón del cristiano, que está en la vida nuestra,
¿Cómo lo vivimos? Es decir, ¿en qué se manifiesta? ¿En qué se manifiesta? Y aquí aparecen, pues, utiligatis impicem, que os sabéis entre vosotros. Y hay, pues, aspectos, seguramente, del trato, de la delicadeza en el trato, con la naturalidad propia de la manera de ser de cada uno de nosotros, pero con la delicadeza en el trato. El padre, hablando de esto, he saltado, pero quería leeroslo, dice: precisamente por el fundamento de todo esto que estamos hablando, ¿no? Dice el padre en un momento de esta carta: debemos mantener siempre en la obra el ambiente de confianza y libertad que facilita manifestar a quien corresponda lo que nos preocupa, comentar lo que no comprendemos o que nos parece que se debería mejorar. A la vez, ese clima de confianza, esto es muy importante, me pararía aquí un rato largo, pero no quiero tampoco incidir más en esto. El clima de confianza que tiene que haber en todo, en la vida de familia, en la charla fraterna, en la hora de gastarnos bromas, en la hora de ayudarnos, el clima de confianza, de fraternidad. Y pues eso, porque es normal que en la vida de un centro, de una familia, como cualquier familia, pues haya diferencias, haya mayor o menor confianza, o haya mayor o menor feeling, por eso decir, o química, como queráis decirlo. Pero hay un clima de confianza. Dice, ese clima de confianza se nutre también de la lealtad y la paciencia por sobrellevar con serenidad y buen humor las limitaciones humanas, las situaciones que contraríen las nuestras y las de los demás. Las nuestras y las de los demás. Muchas veces de personas enfermas, personas mayores, personas a las que hay que repetir las cosas, personas que repiten las cosas muchas veces. Bueno, pues el abanico, y tampoco yo quiero aquí ir mucho más, porque cada abanico es enorme, ¿no? Y más cuando, evidentemente, la obra se va haciendo más mayor y hay mucha más gente mayor y también más gente joven. Todo cabe, pero quiero decirte que se notan también las limitaciones físicas normales, como cualquier familia. La paciencia para sobrellevar con serenidad y buen humor las limitaciones humanas, situaciones que contraríen. Paciencia y buen humor. No hay personas, perdonad que lo diga así, insoportables. Hay personas que les puede costar más. Y nosotros también tenemos que hacer, ayudarnos entre todos para que todos mejoremos en esas cosas. Esa es la actitud de un buen hijo, que en ejercicio de su libertad protege bienes más grandes que su propio punto de vista, aunque esté convencido de tener razón. Bienes como la unidad y la paz familiar, que no tienen precio. Me parece que esto es básico, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué hay bienes más superiores que el que yo tenga razón? Por supuesto. O mi propio punto de vista. Y a veces es simplemente la paz familiar. Y sabemos muy bien que a veces son tamañas bobadas por las cuales a veces podemos engancharnos. En cambio, cuando nuestras ideas nos separan de los demás, cuando nos llevan a romper la comunión, a la unidad con los demás, es señal clara de que no estamos obrando según el Espíritu de Dios. Según el Espíritu de Dios. Por aquí habría mucho que comentar, pero es verdad que esto nos lleva a una delicadeza en el trato.
el luchar por eliminar todo eso que no es mi carácter, Señor, pues yo veo que puede dificultar el cariño fraterno. A lo mejor tengo que sonreír más, a lo mejor tengo que interesarme más por los demás, preguntar un poquito más. Tampoco es pasar el día preguntando, ¿me entiendes? Pero preguntar un poco más a los demás, y quizás con los que menos tengo química, o con los que menos veo, por trabajo, por situaciones, por horarios, o por lo que sea, ¿no? O fomentar esas virtudes humanas que son magníficas para la convivencia. La cordialidad, la manera de decirse las cosas, que eso no quita que hagamos bromas, pero la cordialidad, la comprensión, la capacidad de amistad, el buen humor, el escuchar a los demás, dejar terminar una conversación. Y así miles de cosas, que tampoco esto no es una charla. Pero sí conocer a la gente. Tengo que tener una capacidad de observación, como tienen las madres. ¿Qué te pasa cuando un hijo tiene mala cara? Se dan cuenta inmediatamente. Y saben lo que nos gusta. Y si es necesario renuncian a sus gustos por los nuestros. Para hacer grata la vida. Y eso nos lleva pues una delicadeza pues que evita las brusquedades, las ironías, no sé, mil cosas. La caridad fraterna es un fuego divino. Camino de amor es el nuestro, hijos míos, decía nuestro Padre en una carta año 40. Camino de amor es el nuestro, hijos míos, de amor a Dios, nuestro Padre, de sincera y constante caridad fraterna. Siempre y en todo debéis vivir la caridad. Porque también continuamente la caridad de nuestro Padre Celestial es derramada en nuestros corazones, unidos en la caridad de Dios, consumatin unum, viviendo el mandatum novum. El Señor seremos luz y calor de Dios entre los hombres, y fuertes como una ciudad amurallada. El hermano, ayudado por su hermano, es como una ciudad fortificada. Frater quid adebatur a frater. Esa pequeña familia. Cuando leemos pues estas cosas, ¿no? Pues que estamos escuchando historias de don Ignacio o pues historia de la obra, ¿no? Y vemos pues aquellos primeros años con nuestro padre viviendo en Diego de León o en Ferraz o en Gener o lo que sea, ¿no? En Loa. Y los primeros años en Roma, ¿no? Pues entonces, claro, evidentemente la figura de nuestro padre hacía muchísimo, pero claro, el cariño entre la gente, la manera de ayudarse, el servicio a los demás, el empeño de nuestro padre de que los centros, la obra fuera una familia, porque es lo que el Señor le había pedido, que dentro del carisma de la obra es fundamental, es clave, que sea familia, el querernos, los detalles de cariño, un cumpleaños, mil cosas, ¿no? Claro, esto no se puede perder. Que es verdad que será distinto la manera de hacer una fiesta en un centro de gente joven y un centro de gente mayor, evidentemente, pero no significa, es decir, que no se puede perder eso. Me decía un cura hace muchos años, ya falleció, me decía, ¿no? Me decía que aquello dice, yo veo la obra siempre y me da mucha alegría cuando el padre lo dice, ¿no? Se refería entonces, yo creo, a don Álvaro, me parece por las fechas. Decía, ¿no? Que la obra siga siendo una pequeña familia. Decía, porque es lo que yo he vivido.
Cuando hace tantos años, pues, me decía seguir al Señor en la obra, o después donde he estado. Es lo que yo he vivido, lo que yo he visto siempre. Y entonces todos tenemos que contribuir también para que en el ambiente donde estamos aquello sea una pequeña familia, ya me entendéis, en ese sentido de mirarnos a los ojos, de querernos, de ayudarnos, de estar pendientes de tantas cosas, de no ser indiferentes. Terrible, terrible. La indiferencia es terrible. Huir aislados. Y todos tenemos el peligro, por razones diversas, por gustos o por mil cosas, pero creo que sería un daño grave. No sé, cada uno puede planteárselo también, en tantos detalles de la vida de familia, del trabajo, de la vida callada, inadvertida, interesante, inadvertida, a quien se encontraba agobiado por no poder hacer con su tarea. Bueno, valía la pena leer el capítulo 13 de la Carta a los Corintios, ¿no? Pues donde, hablando de la caridad, San Pablo se hace un himno precioso, ¿no? Paciente, benigna, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, valdría la pena meternos por ahí, pero no nos da tiempo ya. Porque es algo que cada uno de nosotros personalmente tiene que hablar con el Señor en el corazón, cada uno de nosotros. Porque hay aspectos muy concretos que cada uno también se da cuenta en la vida de familia, en todos los demás, porque evidentemente la caridad no la vivimos solamente en la vida de familia, también en el trabajo, la fraternidad, también con nuestros hermanos de familia de sangre, por supuesto, al que tenemos que dedicar un tiempo y más si tus padres viven, pues con más razón también. Hay todo un aspecto importantísimo que no podemos obviar, todo lo contrario, es un deber de caridad y de justicia. Pero bien, quiero decirte que cada uno tiene que saber, en el fondo de su corazón también entenderlo, es decir, cómo vivo la caridad en el centro, cómo estoy pendiente de los demás, aspectos diversos. Cómo vemos también que vivieron la caridad en aquella Sagrada Familia, donde todos son detalles con los demás, donde el cariño de María por José, de José por María y con el niño que está a punto de nacer, es todo delicadeza. Unida al sufrimiento de no poder darle más cosas, pero entre ellos dos, delicadezas de familia, delicadezas de familia, de una buena familia, delicadezas de familia. Vamos a pedir al Señor. Tenemos una oportunidad estupenda estos días de Navidad, también para ir creciendo en esto, delicadezas de familia. En el fondo, que escuchemos las palabras de nuestro Padre, tantas veces repetidas, que os queráis. Y que el Padre Javier nos dijo hasta la saciedad también. Vamos a pedirle al Señor que sepamos nosotros también a estar a la altura de lo que se nos pide en estos aspectos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.